Yo voy a compartir un principio. Este principio está grueso, un plato bastante fuerte, por todo lo que conlleva lo que hemos leído. Y el principio dice así: el inmenso amor de Dios, demostrado en el sacrificio de Cristo, nos ofrece gratuitamente la salvación, el mayor regalo inmerecido. El inmenso amor de Dios, demostrado en el sacrificio de Cristo, nos ofrece gratuitamente la salvación, el mayor regalo inmerecido. Como es un plato bastante grande, vamos a tomárnoslo por porciones, vamos a comerlo por porciones y vamos a hacerlo de manera hilativa para poder sacar esos principios que están allí. Podemos caer nosotros en pensar que este es un texto solamente para evangelizar. El Espíritu Santo, el que nos ilumina, nos da la sabiduría, la iluminación para poder entender los principios de la palabra de Dios. Y lo primero que dice el pasaje es: porque de tal manera amó Dios al mundo. Y uno observa ahí cuidadosamente cada una de las expresiones que se desprenden del inicio allí en el versículo 16. Y cada una de ellas tiene un valor bastante grueso. Por ejemplo, ese que leímos o ese que queremos resaltar: de tal manera amó Dios al mundo. Es como un énfasis que está haciendo allí Juan acerca de la grandeza del amor de Dios. Él está resaltando la grandeza del amor de Dios. O sea, una clase de amor que no tiene punto de comparación con nada ni con nadie. Es como que Juan no puede ocultar su asombro. Cuando usted hace el análisis literario del pasaje, usted lo nota, usted dice: oye, Juan está asombrado. Y como tenemos las cartas que él también escribió, y tenemos que él mismo dijo que él era el discípulo amado, que algunos piensan que Juan fue muy osado, atrevido al decir él mismo que él era el discípulo que Jesús más amaba, y por eso a Juan lo han llamado el discípulo del amor. O sea que él es un experto en esto que él está hablando, él está compartiendo. Él no puede ocultar su asombro. Y lo que él comienza a hacer es hacer una consideración acerca del amor de Dios y hacia un mundo hostil, hacia un mundo pecador. Es una admiración similar a lo que él dice allá en una de sus cartas, en Primera de Juan 3:1, cuando él dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Primera de Juan 3:1. Y es como una exhortación a considerar el grado tan infinito y la forma tan gloriosa en la que Dios nos ha amado. Nosotros debemos reflexionar. Ese cántico que estábamos entonando antes de entrar en el tiempo de la prédica, debemos reflexionar. Oye, qué grande, qué infinito, qué glorioso el amor con que el Señor nos ha amado. Y eso debería llevarnos a nosotros a adorarle de todo corazón, a entregarnos, a consagrarnos a Él. Hermano, esto también nos confronta, porque si tal vez en alguna medida nosotros decimos: oye, yo amo a Dios, oye, eso tiene su valor, pero hermano, no hay comparación. Decir que nosotros amamos a Dios ni siquiera se le acerca al gran amor, la manera tal con la que el Señor nos amó a nosotros. Por eso la Escritura dice que Él más bien nos amó primero. Fue Él, se adelantó. Y ese amor de Él hacia nosotros, el cual nosotros hemos sido objeto, es el que antecede a cualquier expresión de amor y de entrega que nosotros hagamos hacia Él. La misma primera carta de Juan dice en el capítulo 4, versículo 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Esa es la manifestación del amor de Dios. Hermano, nosotros notamos en este pasaje que el objeto del amor de Dios es el mundo.
porque dice, de tal manera amó Dios al mundo. Eso subraya la grandeza del amor de Dios. Dios es tan grande, su amor, que es capaz de abrazar al mundo entero. Es decir, a la totalidad de la raza humana. Alguien me dijo por allí, hermano, me llamó la atención eso que usted dijo en una de las prédicas, que el amor de Dios es desde la eternidad y hasta la eternidad, y que aún la gente que vaya al tormento, al infierno, irá al infierno sabiendo que el Señor le ama. Y le amaba, y le ama, porque su amor es desde la eternidad y hasta la eternidad. Eso es algo que humanamente usted se pone a reflexionar y es capaz que en nuestra cabeza no hay comparación. Por eso el apóstol Pablo dijo por allá que es alto, es ancho, es profundo. No lo podemos medir, hermano. Es el amor de Dios. No hay persona que quede fuera del alcance del amor de Dios. Esto es bien importante, hermano. Que a veces nosotros podemos caer en error de interpretación bíblica. Los errores de interpretación bíblica como el de la ponderación de una verdad bíblica. Levantar una verdad bíblica por encima de la otra. No hay persona que quede fuera del alcance del amor de Dios, por más bajo que haya caído. Por más bajo que haya caído, hermano. No hay persona. Y es cierto que nosotros somos indignos de un amor así, pero es Dios mismo que en su gracia abre la puerta de la salvación a todos los hombres por igual. Eso es así. Este amor no hace distinción de personas, que es lo que dice Romanos 2:11, porque no hay acepción de personas para con Dios. Eso habla de Dios. Él es amor. La Biblia afirma que Dios amó al mundo y entregó a su Hijo para que todos los hombres pudieran ser salvos. Tenemos suficientes textos bíblicos que respaldan esta declaración. Claro, desgraciadamente, no todos se benefician de la obra redentora de Cristo, sino los que creen en Él. Y nosotros sabemos que Dios en sus atributos, como es su soberanía, Él sabe quiénes van a responder a la salvación y quiénes no. Pero eso no es un asunto nuestro, pues nosotros somos humanos, nosotros no somos Dios. Eso es un asunto de Dios. Solo determina Dios y lo sabe Dios. Hermano, pero potencialmente hay poder en Dios para la salvación de todos los hombres. Eso es una verdad. Dice el texto, aquí comenzamos a partir el plato, ya vamos por la segunda porción, que ha dado a su Hijo unigénito. Hermano, el amor solo puede ser conocido en base a las acciones que producen. Y eso aplica para todo, porque hay gente que ama de palabra, yo te amo, yo te quiero, pero sus acciones dicen lo contrario. El amor debe ir respaldado de acciones. Si tú dices que tú amas, eso te tiene que evidenciar. El amor que solo consiste en palabras no es verdadero amor. Eso no es verdadero amor. Ese es el cuento de los maltratadores, que maltratan, pegan y dicen, no, pero es que yo te amo. Si no me amas, si tú me estás maltratando, tú no me amas. Primera de Juan 3:18 dice que Dios amó y Dios dio. La grandeza del amor de Dios se puede apreciar en que Él ha entregado lo más valioso que tenía, su propio Hijo. Su Hijo, el texto hace énfasis, su Hijo unigénito. Y ese término unigénito subraya el carácter único de la relación eterna del Hijo con el Padre. Es una relación que lo vemos en las Escrituras. Lo vemos en las Escrituras. Colosenses 1:13 dice que su amado Hijo. Romanos 8:32 dice su propio Hijo. El Evangelio dice mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Mi amado en quien se agrada mi alma. Su Hijo unigénito, su único, su especial. Dios solamente tenía un Hijo que llevaba su perfecta semejanza, que la lleva precisamente el Hijo unigénito de Dios, con quien desde la eternidad, cuando dice allá en Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza,
ha mantenido una relación de amor, es a quien Él mismo entregó por los pecadores. El Padre nos entregó lo que amaba, a su propio Hijo. Hermano, sin duda, esto es algo grande y no puede haber algo más grande que esto. Y debemos notar también que la salvación y la liberación de la condenación de la que usted y yo que hemos creído era solo algo que el unigénito de Dios podía llevar a cabo. Solamente. Desde la antigüedad, los juicios, los pactos, los profetas, los patriarcas, ninguno pudo. Siempre eso quedó a medias, si se puede decir. Fue necesario que Dios mismo, mediante su Hijo, viniera a morir por los pecadores. Ninguna otra vida aquí en la tierra tendría el valor suficiente para redimirnos de la muerte eterna. Nadie podía hacerlo. Así que Dios mismo se implicó personalmente en nuestra salvación. Es más, tampoco ningún ser humano podía haber cumplido los requisitos perfectos para la redención. Es más, nadie habría soportado un tormento tan grande como el de la cruz del Calvario. Nadie podía resistir eso, hermano. Eso está comprobado científicamente. Dios mismo, 100% hombre, 100% Dios, pudo hacer ese trabajo. Eso es lo que dice Apocalipsis por allá, que no se encontró a nadie digno de desatar los rollos, de abrirlos. Solo Él. Y por supuesto, no había dos voluntades diferentes. No era que el Padre pensaba una cosa y el Hijo pensaba otra cosa. No. Por un lado, la voluntad del Padre o por un lado la voluntad del Hijo. No. Dice el apóstol Pablo en Romanos 8:32 que el Padre no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y dice Efesios 5:2 que Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. O sea, había unidad de criterio entre el Padre y el Hijo. Entonces, hermano, cuando usted se enfrenta a estas verdades, no queda lugar a duda. No hay lugar a duda. Se trata de un amor genuino, auténtico, porque solo impulsaba este amor el interés de amor, de entrega por la humanidad. No era un asunto del Padre entregando a su Hijo y del Hijo entregándose a sí mismo, pensando en su propio interés. No. Es un amor dispuesto a entregarlo todo por el bien de la persona amada, de la humanidad, y aún sin escatimar el precio de esa entrega. El Señor lo dio todo. Hasta que salió sangre y agua de su costado. Eso es símbolo de que lo dio toda su sangre, todo. ¿O usted cree que el Señor no tenía poder para bajarse de esa cruz? ¿Sí? Él podía hacerlo. Pero Él resistió hasta el final. Hasta que dijo el famoso tetelestai. Pagada la deuda. Consumado es. Se pagó. Lo que ningún hombre, ningún ser humano podía pagar, el mismo Dios, mediante su Hijo, pagó la deuda. Dios entregó a su Hijo para salvar aún a sus enemigos. No, eso es grande, hermano. Esto es algo que no lo podemos ni comprender. Murió por todos. Aquellos hijos desobedientes que han abandonado el hogar paterno en rebeldía, con toda justicia, se merecería el castigo, hermano. Ese castigo eterno del que habla la palabra de Dios, los seres humanos lo mereceríamos sin ningún análisis. Ningún hombre en la tierra haría algo parecido por aquellos que le odian. Pero Dios es diferente a nosotros. Él murió por todos. Dice Romanos 5, 7, 8. Ciertamente
apenas morirá alguno por un justo. Pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Todo esto nos debe llevar a reflexionar sobre la gravedad del pecado de los hombres. Tanto es así que Dios tuvo que dar a su propio Hijo para salvarnos. Seguimos comiendo las porciones, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. El amor de Dios también se puede apreciar en la grandeza de su propósito, que ningún hombre se pierda eternamente, sino que tenga vida eterna. Y aunque el amor de Dios es tan grande, inmensamente grande, no servirá de nada para aquellos que no creen en Él. Esa fe, ese creer en Él, es el catalizador que producirá la reacción para que podamos ser salvos. Y es una verdad que en este mismo pasaje, por eso digo que Juan es enfático. Todo el texto está dirigido en el pensamiento con énfasis. En el versículo 15, en el versículo 16 y aún en el versículo 18. Esa corriente de vida eterna no es algo que fluye automáticamente, sino que está puesta a la disposición de aquel que cree en Jesucristo. Eso es lo que demanda el Señor. Claro, dejando de un lado todo esfuerzo propio, sin pretender tener ningún mérito, para descansar en la propiciación del Señor y así echar mano de la vida eterna mediante el Hijo de Dios. Esa es la única condición que Dios pone y es la fe. Eso queda claro y explícito. Sin embargo, mucha gente en su humanismo no quiere tener en cuenta esto que Dios ha establecido en su palabra e insisten en añadir obras. Sí es verdad, la salvación es gracia, pero yo voy a hacer tal cosa. Y queremos añadir obras, nuestras buenas obras, méritos personales. Eso no sirve de nada, porque no es por obra para que nadie se gloríe. Delante del Señor nadie se podrá presentar y por las muchas cosas que haga, no. Las obras deben ser un resultado de los que verdaderamente han creído en el Señor, pero no es por nuestras obras. Hermano, es un hecho. Nosotros no merecemos la salvación, ni antes de creer, ni aún después de creer. Es una gracia divina, una virtud, una gracia divina, es un favor no merecido. Esto es ABC, hermano. Pero este ABC es tan medular, tan importante, porque cuando nosotros perdemos esta perspectiva, como decía en principio con la ilustración, entonces nos desenfocamos y comenzamos a darle énfasis y valor a cosas que dije son importantes, pero no son las más importantes. No son las más importantes. Ahora bien, aunque el hombre no puede hacer lo que Dios ha hecho, esto es, proveer la salvación, al mismo tiempo, Dios no hará lo que el hombre tiene que hacer por sí mismo. Dios ha colocado en el hombre también la voluntad humana. Esto es creer y recibir la salvación por la fe. Y esto es lo que el apóstol Pablo llama en su teología la obediencia a la fe. La obediencia a la fe. Debemos aclarar que esta fe que nos permite entrar a disfrutar plenamente del amor de Dios, no, en sí para nosotros no tiene nada de meritorio. Porque cuando nosotros predicamos el Evangelio y hacemos el llamado de la manera bíblica y correcta, porque debemos evangelizar bíblicamente, la gente debería desbocarse, correr a recibir a Cristo más bien, antes que nosotros, recibe a Cristo, por favor, pero repite conmigo, repite la oración, y uno entra en ese estrés de que la gente, no hermano, no ha comprendido el Evangelio.
Y entonces hemos instaurado eso y hemos establecido un evangelismo de decisionismo. Y creemos que el hombre tiene el tupé de decirle a Dios, sí te acepto o no, no te acepto. Un cuento. Entonces, Dios no hará por el hombre lo que éste tiene que hacer por sí mismo. Esto es creer y recibir la salvación por fe. Entonces, esa fe, esa respuesta nuestra, de parte nuestra, como tal, no tiene un mérito. Es como alguien que pide auxilio a Dios con la mano extendida. Y Dios en su misericordia nos recibe. Él es el que nos acepta. No, yo acepté a Cristo. Hermano, tú no aceptaste a Cristo. Cristo te aceptó. Cristo me aceptó. Somos aceptos en el amado. Es al revés. No que acepta a Cristo. No, Él nos aceptó a nosotros. La salvación es también un acto y un fundamento soberano de Dios, donde toda la gloria se la lleva a Él. Toda la gloria se la lleva a Él. Él, hermano. En cualquier caso, el amor de Dios es tan grande y generoso que no se le impone a nadie por fuerza o contra su voluntad. De esta manera, aquellos que rehúsan creer y se encierran en su propia condenación, quedan así. Por eso el texto dice, no que será condenado, sino que ya ha sido condenado. Mientras que los que ponen su fe en Él, echan mano de la vida eterna. Hermano, esto no es solo para evangelizar. Sí, es bueno para evangelizar, pero es para nosotros, para que no perdamos la perspectiva, para que nos mantengamos amando con locura al Señor, fervientes, motivados, animados. Esto es un combustible para nosotros. La perdición de la que habla aquí tiene que ver con la condenación divina completa y eterna, de forma que el condenado quedará expulsado de la presencia de Dios, de su amor, y que morará eternamente separado de Él. Y aunque en realidad este estado de perdición empieza ahora aquí, cuando el hombre rechaza abiertamente a Dios, sin embargo, no alcanzará su completa y terrible culminación, sino hasta el día de la gran consumación del plan redentor de Dios, donde todos comparezcamos delante del Señor que va a juzgar. Él va a hacer juicio. Y ahí sí, Señor, ya. La misma Biblia, en la carta del apóstol Pedro, nos dice que Dios no desea que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. Y por esta razón ha enviado a su Hijo, el Padre, al mundo, para que por medio de la fe en Él todo el mundo pueda tener esa puerta abierta hacia la salvación. Hermanos, Dios no ha dejado a la humanidad abandonada. No hay necesidad de que alguien perezca, más allá de rechazar abiertamente al Señor. El hombre ha sido creado por Dios y la misma existencia del hombre depende de Dios mismo, porque la Biblia dice que para alabanza de su gloria nosotros hemos sido creados. Lo que pasa es que el hombre y su orgullo pecaminoso le hace creer que puede vivir de manera independiente y separado de Dios. Y esto es lo que lleva a la destrucción. Solo en Dios está la vida. Solo en Dios. Solo en Dios está la vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? A ver, ayúdeme. Esa es la vida eterna. Juan 17:3. Jesús mismo dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, quien has enviado. Esa es la vida eterna. Seguimos. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo. El propósito de Dios al enviar a su Hijo al mundo no era conducir a los hombres al juicio, sino a la salvación.
Hermano, el corazón de Dios está lleno de amor para con el hombre, aunque éste no lo merece. Y Dios ha ido al extremo para poder salvar a los hombres. Eso me hace recordar al rey David, después que se puso a inventar hacer el censo, que ocurrió aquella mortandad, el Señor lo puso a escoger. Y al final él dijo que yo caiga en las manos de Dios porque sus misericordias son en extremo. Mejor que yo caiga en las manos de Dios porque sus misericordias son en extremo. Ese corazón de Dios está pleno, está lleno. Sin embargo, el juicio es inevitable y es el hombre que lo atrae sobre sí cuando se niega a recibir el regalo de Dios. De hecho, dice Juan 5:27, Jesús dice que a él ya se le ha dado la autoridad para juzgar. Por eso el Señor allá en la Gran Comisión dice con tanta autoridad: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, mandándonos a nosotros a cumplir la misión. Vayan. El Señor diciéndonos: ustedes no van solos, yo voy con ustedes. Tienen mi respaldo. Él tiene toda la autoridad. El apóstol Pablo resumió ese propósito de la primera venida del Señor con estas palabras allá en 2 Timoteo 1:10. La aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Escúcheme esto, escuche bien. Nadie en este mundo podrá decir que ha sido juzgado sin haber sido previamente amado por Dios. Nadie. Y para la audiencia de ese momento, todas estas afirmaciones chocaban con lo que era la opinión popular del momento de los judíos, porque ellos creían que el Mesías vendría para condenar a los paganos, castigando a todas las naciones que habían oprimido a Israel. Y por supuesto, ellos creían que serían automáticamente salvados por el hecho de ser judíos. Por eso no estoy de acuerdo con todos esos movimientos judaizantes que se quieren introducir en la iglesia. Porque por muy hijo de Abraham, el que no reciba a Cristo, el que no crea en Cristo como el Mesías, como el Señor, si no se arrepiente no va a ser salvo. Eso es lo que encontramos nosotros aquí en la Escritura. Porque que el Señor se le ocurrió tomar un pueblo que en el mapa mundi, si se para una mosca allí en Israel, tapa a Israel. El Señor le plació escoger ese pueblo, pero no de manera exclusiva en el sentido como ellos lo tomaron y se olvidaron del plan y el propósito de Dios. El Señor quería que su fama fuese conocida en las naciones. Hay demasiado argumento bíblico para defender esto. Eso es otra prédica. Ellos creían eso porque ellos sufrían de etnocentrismo y de templocentrismo. Ellos creían que las demás naciones no podían ser salvas. Era como un asunto ahí de fanatismo. El amor de Dios no se limitaba a Israel, sino a todo el mundo. El Señor tenía un plan de que todas las naciones pudieran conocerle. Luego dice, el que no cree, ¿qué pasa con el que no cree? Ya ha sido condenado. La fe en Cristo es la única manera en la que el pecador puede ser salvado de la condenación eterna. Esto es así, hermano, porque Él pagó la pena de los pecados de todos los que ponen su causa en sus manos. Por esta razón, el creyente en Cristo no viene a juicio. ¿Por qué? Porque ya ha sido juzgado y condenado. Pero es Cristo quien ha pagado por nosotros. Nosotros ya hemos sido juzgados y condenados, pero quien tomó el lugar nuestro fue el Señor. Es como cuando nosotros oramos, Padre, en el nombre de Jesús, Cristo en medio de nosotros. Y si Cristo se apartara, nosotros seríamos literalmente fulminados. O sea que el Padre nos ve a través de su Hijo y su obra redentora, su sacrificio.
Esa es la razón por la que el auténtico creyente puede tener la seguridad de la salvación eterna. Por eso no hay lugar a duda si alguien es verdaderamente salvo. Dice Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y el que cree en el que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hermano, yo me tomé la tarea de tomar todos los textos, porque esto es doctrina básica, que debe tener sustento bíblico. Esto no es un comentario bíblico. Anda y revívate el comentario bíblico de Matthew Henry, no. Es doctrina. Y del mismo modo, el pecador que decide permanecer en incredulidad no tiene que esperar hasta el día de la consumación para recibir su sentencia. Ya ha sido condenado. Y en aquel día sucederá algo muy importante. Allí sí el veredicto será públicamente proclamado y la sentencia plenamente ejecutada. Yo no tengo aquí el perfil profesional, pero esto lo puede explicar un abogado perfectamente. Y no nos vamos a quedar allí. Pero la decisión en sí misma, que es la base de esta proclamación pública, tiene lugar en el tiempo presente. Ese veredicto un día será notorio, pero hoy en el tiempo presente, el que ha rechazado a Cristo ya ha sido condenado. Ya. Y usted dice, oye hermano, pero habrá gente que sí. Sí, hermano, hay gente que rechaza frontalmente y abiertamente a Cristo. Aunque Dios no deja de esperar a que el hombre se arrepienta y tome esa oferta del amor de Dios, en tanto que esto no ocurra, el hombre vive en un estado de condenación bajo la maldición y la ira de Dios, como el apóstol Pablo dijo allá en Efesios 2:3, hijos de ira, reos de muerte. Cuando alguien no ha creído en Cristo, cuando alguien no se ha arrepentido, es un hijo de ira y es un reo de muerte y está bajo condenación. Eso es lo que debe ver la gente cuando nosotros predicamos con la palabra sazonada, de manera sabia, con el amor que caracteriza a los cristianos. Pero debemos decir la verdad, porque a veces nosotros les estamos predicando un evangelio a la gente que no los deja mirar a través de las escrituras su condición delante de Dios. Y vamos con mensajes errados. Recibe a Cristo y se te van a acabar los problemas. Tú te quieres sentir feliz, te quieres sentir pleno, lleno, recibe a Cristo. Tú quieres ser sano, recibe a Cristo. Ese no es el mensaje. Ese no es el mensaje. El hombre pecador ya está bajo la condenación de Dios y su única esperanza es ser redimido por la gracia de Dios. Pero su rechazo a esta gracia sella su condición de condenación. Y por supuesto, nosotros sabemos que en lo profundo de nuestro corazón, que esto es efectivamente así, mi hermano, que estamos bajo la condenación de Dios y el juicio de Dios cuando tomamos la postura de no creer y no obedecer a Dios. Eso nos lo muestra la ley. Ese era y ha sido el objetivo de la ley, mostrarnos que estamos bajo condenación. Nuestras propias conciencias nos hacen ver esta realidad. Pero Dios ha intervenido, hermanos, para liberarnos del poder, de la potestad de las tinieblas y trasladarnos al reino de su amado Hijo, en quien nosotros tenemos redención por su sangre y el perdón de los pecados, como dice Colosenses 1, 13, 14. En la medida que entendemos que esta es nuestra posición ante Dios, entonces nosotros llegamos a apreciar y a valorar mucho más el amor de Dios al salvarnos, hermano. Que Él nos ha salvado, que nosotros valoremos eso. Y dice, sigue diciendo, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Erróneamente, muchos creen que solo las personas que han sido especialmente pecadoras son las que se condenarán. Fulano es tal que ha hecho esto y esto. Y fulano, ay, Dios guarde. Y sobre todo si son cosas morales, más. Por eso es que usted escucha gente
de manera vehemente decir que son inocentes. Y dice, bueno, yo no he matado a nadie, yo no he robado a nadie y yo no he violado a ninguna mujer. Creyendo falsamente que estos pecados u otros similares son los que finalmente pueden llevar al hombre a la condenación eterna. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que la única razón por la cual el hombre será condenado es por el pecado de incredulidad. Dios puede perdonar todos los demás pecados, pero no la incredulidad. ¿Cómo? Si la persona determina no creer, rechazar abiertamente, ¿cómo se hace efectivo esa salvación? La razón es sencilla. Si creemos en Cristo y por lo tanto en la obra de salvación que Él realizó en la cruz a nuestro favor, nuestros pecados quedan pagados por Él. Pero si rechazamos creer en Él, entonces nosotros mismos tendremos que pagar por ello y sufriremos la condenación eterna. Hermano, los hombres no se pierden porque son pecadores, realmente. Pues si fuera así, nadie calificaría. Ninguno de nosotros, nadie. Pero son condenados porque no han creído en Cristo. Nuestro destino eterno está determinado por la actitud que nosotros tomemos tocante al Hijo de Dios, si creemos o no creemos en Él. No hay duda, en verdad no hay duda, de que Dios quiere que el hombre se salve y Él ha extendido su amor hacia la humanidad. Pero debemos entender nosotros que Él en su soberanía ha colocado condiciones para recibir esa salvación. Y no hay otra que la fe en Cristo. Es la fe en Cristo la que pone al alcance de esa salvación. Es la fe en Cristo. Sigue diciendo, y ya vamos terminando, hermano. Y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Vamos a leer el versículo. Póngase de pie el que lo va a leer y lea. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más la tiniebla. En este versículo, la figura cambia de la vida a la luz y de la incredulidad a las tinieblas. Él hace como un cambio allí en su redacción, Juan. Es lo que dice Juan capítulo 1, en el contexto anterior, versículo 9. Ahí se afirma que Jesús mismo es la única luz espiritual, moral, y que con su venida a este mundo, su luz ha resplandecido con toda claridad. Cuando dice que la luz vino, ¿a quién se refiere? A Cristo, a Jesús, nuestro Señor. Por otro lado, las tinieblas describen el estado espiritual en que se encuentran los pecadores. Hermano, lo trágico de este pasaje es que los hombres amaron más las tinieblas, el pecado, y se rebelaron contra la luz. De hecho, en lugar de responder al amor de Dios amando a su Hijo, la mayoría de los hombres amaron más el pecado y los rechazaron a Él. ¿Por qué? ¿Por qué? Si está en el texto lo va a ver. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. La razón por la que los hombres aman más las tinieblas no es porque sean ignorantes, no es porque no han oído nunca el Evangelio, sino más bien porque sus obras son malas y están apegados a una manera de vivir apartados de la voluntad de Dios. El mundo aborrece el Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Evangelio implica renuncia, el Evangelio implica despojarse de cosas. El Evangelio exige un cambio de vida. Y la gente no quiere eso, hermano. Queda claro que una persona no es condenada por su ignorancia, sino por su rebeldía.
no realmente es condenada por su ignorancia, sino por su rebeldía. Es lo que dice Romano cuando dice que Él ha grabado en nuestros corazones una ley moral. Sí, nosotros tenemos que esforzarnos por ir hasta los pigmeos, los indígenas más recónditos. Pero aun si el evangelio no ha llegado hasta ellos, que va a llegar porque dice Mateo 24:14, que será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones y después vendrá el fin. Pero aún así, si alguien se presentara delante de Dios y diga, no, a mí nunca me predicaron el evangelio, el Señor le va a decir, en tu corazón está escrita una ley moral que te dice lo que es bueno y lo que es malo. Sus obras eran malas. Job 24:13 dice, ellos son los que, rebeldes a la luz, nunca conocieron sus caminos ni estuvieron en su vereda. Hermano, por esta razón, el hombre es el único responsable de su destino eterno. Dios ama a todos los hombres y ha entregado a su propio Hijo para salvarlos del infierno. Pero el hombre ha preferido la oscuridad y las tinieblas del pecado. Hermano, no se trata de que Dios haya decretado de antemano la reprobación de algunos hombres y por eso se pierden, sino porque ellos mismos han tomado la postura de rechazar a Cristo y la búsqueda de la salvación que solo proviene de Dios. Paradójicamente, frente al amor de Dios por el hombre, brota la enemistad del mismo hombre hacia Dios. Podemos nosotros imaginar la tristeza con la que el Señor pronunció las palabras allá en Juan 5:40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. El Padre ha dado a su Hijo. De hecho, todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Esto queda de manifiesto cuando usted lo ve, hermano, la sociedad contemporánea, hablan mal de Dios, ridiculizan a Cristo, su palabra, lo hacen en las conversaciones, en las revistas, libros, televisión, cine, los medios. Somos objetos. Usted puede nombrar a Mahoma, usted puede nombrar al Dalai Lama, pero no nombre a Cristo. Hermanos, todos sabemos que los malhechores buscan la oscuridad para no ser descubiertos. Y también que cuando estamos en la oscuridad no vemos las manchas que hay en nuestra vida. Pero cuando nosotros nos acercamos a la luz, inmediatamente estas se ponen de manifiesto. Esa es la primera reacción de alguien que verdaderamente se ha convertido, ha tenido un encuentro real y personal con Cristo, ha visto su condición de pecado. Y eso, que es una obra del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que convence de juicio, de justicia y de pecado. Y nos muestra esa condición y pues caemos rendidos delante del Señor, pedimos perdón, nos arrepentimos y allí el Señor nos salva, nos recibe, creemos en Él. Por esa razón, cuando Jesús estuvo aquí en este mundo, los hombres pecadores se sintieron incómodos por su presencia, porque Él revelaba la terrible condición de ellos en contraste con su santidad. Y esta fue la causa por la que intentaron apagar esa luz. Y esta también es la causa por la que muchos reaccionan con odio cuando alguien predica de la palabra de Dios. Romanos 1:32 dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Es lo que quiere decir Juan allí. Finalmente dice, mas el que practica la verdad viene a la luz. Así cierra esta delimitación de este pasaje. En contraste, el que practica la verdad es aquel que acepta la reprensión de sus pecados y acude a Dios con arrepentimiento. Estos son los que vienen a la luz y encuentran la salvación.
Es lo que Juan dijo allá en su primera carta, en el capítulo 1, versículos 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hermano, el verdadero creyente desea que toda su conducta sea consecuente con la verdad que conoce y que le ha sido revelada en Cristo. Esa es la razón por la que cada vez se acerca más a la luz. Su deseo es que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Por supuesto, estamos claros, esto no quiere decir que sean perfectas, todavía no. Lo perfecto será cuando el Señor nos levante, nos vayamos con Él. Pero todo lo que vamos haciendo en los diferentes ámbitos es por la misma gracia y el poder de Dios que nos ayuda a vivir la vida piadosa que Él requiere. Por lo tanto, estemos dispuestos a que nuestras obras sean puestas ante la luz para ver si soportan la prueba o si por el contrario tenemos que corregir algún tipo de conducta o creencia. Hermano, andar en la luz es tener al Señor Jesús como modelo en todo lo que hacemos, porque Él es la luz y Él es nuestro referente mayor. Amén. Póngase de pie, hermano. La salvación es el regalo inmerecido que la humanidad puede recibir, demostrado por el amor inmenso de Dios al enviar a su Hijo Jesucristo para salvarnos y darnos la vida eterna. 3 cosas, hermanos. Que Dios nos ayude a comprender el amor de Dios, a comprender la profundidad y la magnitud del amor que Dios ha tenido al enviar a su Hijo Jesucristo para salvar al mundo, para esa salvación de la que nosotros hemos sido objeto y de la que estamos viviendo. Que Dios nos ayude a reconocer la gracia inmerecida de Él. Reconocer que la salvación ha sido un regalo de su gracia inmerecida y que no está basada en obras, ni hay mérito humano. No hay nada que usted y yo hubiésemos podido hacer para ser salvos. Sola gracia. Y que finalmente nosotros hoy, ante este mensaje, reflexionemos sobre nuestra respuesta al regalo de la salvación del Señor. Sea que usted tenga un mes de creyente, un año de creyente o muchos años de creyente como algunos que estamos aquí tenemos. ¿Cuál ha sido nuestra respuesta a esa salvación que ha sido un regalo del Señor? ¿Estamos distraídos? ¿Estamos desenfocados? ¿Hemos perdido el compromiso? ¿Cómo estamos? Que Dios nos ayude para vivir una vida que glorifique a Dios. Amén. Incline su rostro y hable con Dios allí. Hable con Dios. ¿Algún aspecto de este sermón usted dice, eso ha sido para mí? Bueno, arregle sus cuentas allí con Dios. Dele gracias por la salvación. Si tiene que renovar su compromiso con el Señor, hágalo. Este es el momento delante de la palabra del Señor, delante de Él. Padre Celestial, te damos las gracias. Gracias por este pasaje tan hermoso, pero a la vez tan confrontador. Gracias por ese regalo inmerecido. Nosotros escuchamos en estas fechas que la gente canta en las gaitas y en los cánticos, en las cosas que hacen. Nació el Redentor. Ni siquiera, Señor, se detienen a pensar lo que realmente significa eso. Jesús es el mayor regalo inmerecido que la humanidad ha podido recibir. Es la más grande demostración de amor el que el Padre nos haya enviado a su Hijo Jesucristo para salvarnos
y para darnos la vida eterna. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a comprender la profundidad de esto, la magnitud de ese amor. Que nos ayudes a reconocer, Señor, que es un regalo que no lo merecemos ni antes de creer ni después de creer. Que no hay obras, que no hay mérito humano que puedan lograr la salvación y la eternidad, que solamente procede de Jesús. Y te pedimos que en esta mañana nos perdones, perdónanos, cuando nuestra vida, nuestras almas, Señor, no han sido cuidadas con ese compromiso activo en el camino de fe que llevamos, Señor. Ese profundo agradecimiento que tú requieres por el don recibido de la salvación. Esa reverencia, ese temor de no ofenderte, porque tú nos salvaste. Que podamos, Señor, comprender que vivir la vida cristiana es una tarea, es un desafío que debemos afrontar con humildad, con diligencia, con entrega, con dedicación, con la claridad de que aún esa perseverancia depende completamente de la gracia, de tu gracia. Aquí está tu pueblo, Señor, aquí estamos. Ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor. Dándote las gracias y todo el honor que solamente tú mereces. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, y les guarde.